Mis hermanos, Dios les bendiga, les habla Teo Hernández. Voy a compartirles la historia de San Telmo, predicador del año 1240. Los santos, mis hermanos, nos enseñan cómo vivir en esta vida, cómo ser un poco mejores ante Dios, para encontrar paz en el nombre del Señor, de la misma manera que estos hombres, cuando caminaron en los caminos del Señor, todo les fue bien. Obviamente que tuvieron sufrimientos, pasaron por muchas pruebas, pero es para que Dios nuestro Señor vea las grandezas que se llevaban a cabo y se realizaban a través de estos hombres por pura gracia de Dios, y para que los hombres miraran los milagros que a través de ellos y de nuestro Dios se llevaban a cabo. Voy a comenzar pues, mis hermanos. Dice así: su nombre era Pedro González Telmo, pero el pueblo lo llamaba Telmo, y como San Telmo ha sido invocado siempre por sus devotos que han conseguido de él muchos favores. En momentos de especial peligro, los marineros han gritado: San Telmo bendito, ayúdame, y han recibido ayudas que nadie ha podido explicar. Siendo sobrino del obispo Astorga, este le costó la educación religiosa para que se hiciera sacerdote, y una vez ordenado, lo nombró presidente de los canónigos de esa ciudad. Pero su educación había sido más mundana que espiritual, y lo que buscaba Telmo no era salvar almas, sino conseguir honores, y en él dominaba más el orgullo y el deseo de aparecer que la virtud. Y Dios dispuso corregirlo, y así fue que el día en que se dirigía, lleno de vanidad, por las calles de Astorga, a tomar posesión de su puesto de presidente de los empleados de la catedral, el caballo en que viajaba, con tanto orgullo y ostentación, empezó a corcovear y lo derribó entre un barrizal en medio de las risas de la gente. Telmo se levantó de esa caída y exclamó: ya que hoy el mundo se ha burlado de mí, de ahora en adelante yo me burlaré del mundo. Y dejando sus puestos honorosos, se hizo religioso dominico en un convento. Después de haberse preparado muy cuidadosamente en la comunidad de los dominicos para dedicarse a la predicación, empezó sus sermones por pueblos y ciudades con gran aceptación de la gente. Tenía que predicar en las plazas porque la gente no cabía en los templos. Su voz era sonora, su pronunciación perfecta y su estilo directo. Hablaba frecuentemente contra los vicios y a favor de la buena conducta, y sus sermones producían efectos admirables. Pasaba muchas horas estudiando los sermones que iba a pronunciar, y muchas horas más rezando por los hombres a Dios, antes de hablarles de Dios a los hombres. Lo oyó predicar el rey San Fernando, y quedó tan encantado de su modo de hablar, que lo nombró capellán de su ejército, que victorioso iba recobrando, ciudad por ciudad y pueblo por pueblo, del poder de los moros. Allí en el ejército tuvo que dedicarse Telmo con todas sus energías a corregir vicios de los militares y a contenerlos para que en las ciudades que conquistaban no cometieran excesos y crueldades. Un día, unos militares disgustados dispusieron armarle una trampa a su castidad y le enviaron una mujer hermosa y corrompida a que tratara de hacerlo ofender a Dios. Cuando el santo vio que impúdicamente a su habitación, no teniendo otro remedio de alejarla, prendió fuego a los materiales que allí lo rodeaban, y entre llamas y humos hizo salir huyendo a la corruptora. Los militares jóvenes de altas clases sociales se sintieron muy molestos por los sermones de Telmo en el ejército, pero no les toleraban sus vicios y maldades, y se propusieron amargarle la vida lo más posible. Él, al darse cuenta de que el ambiente de allí no era apto para su modo de obrar y de pensar, se retiró del ejército y empezó otro apostolado muy especial: la evangelización de los pecadores y de marineros en la región de Tui. Y allí sí fue mejor aceptado. Lo primero que hizo fue organizarlos en asociaciones para que defendieran sus derechos y se ayudaran mutuamente. Luego, como sacerdote, se dedicó a ser padre de los pobres, amigo de todos, consejero de los que necesitaban ser aconsejados, corrector de vicios, pacificador de peleas y riñas, y buen ejemplo para todos de una vida sin mancha
y llena de espíritu, sacrificio y de oración. Y sucedió que los marineros y pecadores empezaron a encomendarse a las oraciones de Telmo cuando se iban al mar, especialmente en tiempos de tormentas y vendavales. Fray Telmo, encomiéndanos hoy que el tiempo está muy difícil, le decían al embarcarse. El santo les prometía su oración, y en plena mar, cuando los remeros veían que se iban a hundir en las aguas formidables, exclamaban: Dios mío, por las oraciones de Fray Telmo, sálvame. Y sentían que misteriosamente se libraban de aquellos peligros de muerte. En los procesos para sus beneficios hay centenares de testimonios como estos. Un día, en plena tempestad, cuando varios pescadores estaban en grave peligro de padecer, San Telmo se puso a rezar por ellos y la tempestad se calmó rapidísimamente, sin que nunca antes hubieran visto una calma así de repentina. En la Semana Santa, a principios de abril, al predicar un sermón, se despidió de sus oyentes, avisándoles que muy pronto pasaría a la eternidad. No era viejo, había nacido en 1185 y apenas tenía 55 años. Pero su salud estaba muy débil a causa de tantos trabajos por salvar almas y de tantos ayunos y sacrificios y largas horas de estudio y frecuentísimas predicaciones. Estaba verdaderamente desgastado por tantos años de esfuerzo por conseguir la gloria de Dios y el bien de las almas y su propia santificación. En abril del año 1240 se durmió para este mundo y despertó para empezar la vida eterna en el cielo. Y desde entonces empezó una interminable serie de prodigios conseguidos por su intercesión, salvarse de naufragios que parecían irremediables, calma instantánea de tempestades, conversión de pecadores, apaciguamiento entre los que estaban peleados, solución de graves situaciones económicas, y por muchos años y hasta siglos, los marineros de España y de Portugal, cuando estaban en gravísimos peligros, lo primero que gritaban era: San Telmo bendito, protégenos. Y cuando las tempestades arreciaban, los que estaban en alta mar repetían: es hora de invocar a San Telmo bendito. Algo parecido queremos decir nosotros, cuando las olas de nuestras tentaciones y los huracanes de las pasiones quieran hundir la navecilla de nuestra alma. San Telmo bendito, ruega a Cristo por nosotros, para que seamos salvados y logremos llegar al puerto de la eternidad feliz. Esta fue la historia de San Telmo, santo sacerdote, que cuando estuvo entre ese ejército, él los quería ayudar, y sí que los ayudaba mucho, pero estos hombres se disgustaban con él, y no les gustaban sus sermones, porque era muy directo. Entonces estos se decidieron mandarle una mujer de la mala vida, para que lo corrompiera y así poderle echar algo en cara. Pero este santo sacerdote, mis hermanos, se decidió quemar cosas materiales allí en ese lugar donde esa mujer se encontraba, y así la hizo huir. Ojalá y nosotros también pudiéramos lograr hacer lo mismo que San Telmo, alejar esas malas tentaciones, alejar esos malos vicios de nuestra mente y de nuestro corazón cuando estemos a punto de caer en ese grave pecado. Para un hombre de hoy en la actualidad es muy difícil, porque las tentaciones arrecian todos los días. Pero ¿qué pasa cuando nosotros no nos disponemos a estar en oración? Esas tentaciones arrecian gravemente en nuestra contra. Y buscando de Dios y estando frente a Él y pidiéndole su favor, no vamos a corrompernos, pero realmente no estamos espiritualmente avanzados, mis hermanos, para rechazar todo aquello. Este santo podía lograrlo porque Dios estaba con él y él siempre estaba orando, rogándole a Dios por todas las personas que estaban corrompidas. Y cuando los marineros que iban a alta mar, que iban a esas peligrosas pescas, San Telmo oraba y pedía a Dios por ellos. Y cuando ellos se encontraban en peligro, allá en el mar, en medio de una tempestad, le pedían a San Telmo que calmara aquellas tempestades, y poco a poco se iban calmando. Y en una de esas veces, cuando se encuentran unos marineros peligrando sus vidas en medio de una tempestad,
San Telmo comienza a orar por ellos, comienza a pedir a Dios y todo queda en una tranquilidad, en una calma que nunca se había visto en medio de los marineros. Y por eso, hermanos, es que estos marineros se encomendaban a San Telmo, a sus oraciones. No creamos que San Telmo era quien lograba calmar esas aguas. Era porque él invocaba a Dios y Dios ayudaba a todos esos marineros que estaban en peligro. Porque las oraciones de San Telmo las escuchaba porque miraba su corazón, que era sincero hacia Dios, todo lo que pedía a Dios, y por eso se llevaba todo a cabo. Hermanos, cuando nosotros hagamos oración, abrámosle el corazón a Dios. Que Dios mire en nuestra persona que sí somos sinceros al estar hablando con Él, ¿verdad? Y de esa manera Dios nos va a ayudar muchísimo y va a intervenir por nosotros cuando estemos en peligro. Que Dios me los bendiga, que pasen un feliz día.